¿Está de acuerdo o no con derogar la ley? Twitter, @todaslasvoces4, hashtag, #opino en TLB, Glassmat. Si el problema es la especificidad del delito, que en vez de derogarlo, sustituyan el artículo por una descripción específica. Mónica, el abuso de funciones no se debe derogar jamás. ¿Qué sería de nuestro país? Facebook, Todas las Voces 4, Elena Grauert. No deben derogarlo. Habría responsabilidad legislativa si lo hacen. Es inconstitucional y una vil maniobra para salvar a sus amigos. Gonzalo Mujica no debe renunciar para inhibir que se vote este disparate. Está en juego la República. Mónica Guillén. No, si están limpios, no hay nada que temer. WhatsApp 095-453-542. Teléfono terminado en 452. Vergonzoso e indefendible lo que está pasando en este país. Ellen de Paysandú, teléfono terminado en 322. Es claro que quieren salvar a todos los integrantes del gobierno que pueden caer por corrupción. Carlos Arocena. ¿Por qué comenzar todas las voces con esta referencia a las redes sociales? Porque precisamente de eso se trata. Lo dijimos desde el primer programa. Tratemos de encontrar todas las voces. Y también señalamos en aquel momento, las de ustedes son vitales para el programa. Por eso, esto fue una gota en la laguna, porque participan mucho y les tenemos que agradecer especialmente. Aquí había apenas una referencia sobre el tema del programa anterior. Hoy, con el hashtag Opino en TLB, pueden comenzar a opinar porque hay temas muy sensibles, les decíamos en Telenoche, el de la salud. Y para eso tenemos a dos representantes altamente calificados para opinar del tema. El representante de los trabajadores, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, y además el recientemente electo presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco. El doctor Greco está con nosotros. Y en el cierre, el doctor Álvaro Villar. Hay allí, en el Hospital Maciel, lo que me atrevo a señalar como una revolución silenciosa en materia de asistencia de salud pública, lo estaremos viendo acá. Pero quedaron algunas reacciones del programa anterior, aquello del abuso de funciones, y también, por ejemplo, Oscar Andrade tenía interés en avanzar sobre asuntos que también cobraron una gran dimensión en las redes sociales. Habrá que ver luego en la justicia si el correlato corresponde, si todo el ruido de las redes sociales va de la mano con lo que resuelva eventualmente la justicia. Estoy hablando del caso Soulamián. Vamos aquí a algunos antecedentes. Radio El Espectador. Soulamián preocupa a los blancos. La información sobre la presunta estafa cometida por el exdiputado suplente del Partido Nacional, escribano Antonio Soulamián, generó preocupación en filas nacionalistas. Un legislador que actúa en el directorio de esa organización política confirmó ayer su intención de llevar el tema a consideración de ese ámbito. Soulamián acumula una nueva denuncia penal ahora por libramiento de cheques sin fondo. Y se nos informó que también tiene una causa judicial en la República Argentina. De acuerdo a la información recabada este fin de semana, muchas personas en los ámbitos sociales, políticos y deportivos sabían que el escribano prestaba dinero hace más de 20 años. Como lo señalamos, pagaba 2% de interés mensual y, de acuerdo a algunas fuentes, cobraba entre el 4% y el 6% mensual de interés. Que veíamos allí. Lo cierto es que hay un asunto aquí que está pendiente de resolución judicial y hay algunas precisiones. He hablado con algunos de los involucrados en esta circunstancia y al final daré esa información como corresponde. Pero a ti, Oscar, en particular te interesaba poner acento en esto. Voy a defender a Soulamián. Que de la misma forma que la semana pasada opiné en términos de que hay que tratar estos temas con cuidado. Hay un tema que es de derechos humanos, alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si bien hay un montón de denuncias judiciales acá y en la Argentina, es muy llamativo la renuncia a la banca unas semanas previas, que en general yo no conozco casos de que se renuncie a la banca, bueno, justo hace un año que renuncié, pero a la banca un suplente, en general un titular renuncia a la banca. Da suspicacia, hay que trabajar con cuidado la suspicacia, porque yo tengo preocupación de que venimos construyendo un relato que es equivocado, que es este. Se roban todo, la política es una mafia, todo es una joda y es un relato muy injusto, pero además muy peligroso. Porque
hay distintas formas de resolver los conflictos sociales y la forma civilizada de resolverlo en términos políticos. Entonces, así como reclamé la semana pasada que sobre el tema de la tarjeta, esta famosa de ANCAP, hay que esperar, porque después, ¿qué pasa? Si mañana tenés un informe que es muy detallado acerca de que se justifica cada gasto, del primero al último de los gastos, esa noticia seguramente, no por mala intención, sino por la vía de los hechos, vende menos, es menos interesante. Fue menos interesante cuando el fiscal archivó el caso del libro que acusaba a la Tupabanda que la información de esa semana de la Tupabanda. Después, por la vía de los hechos, se le da un tratamiento menor y termina perjudicando una actividad que como la entiendo y la pienso, es para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Conrado Hughes. A ver, aprecia cualquiera del público la actitud de Óscar respecto a las denuncias de supuestos casos de corrupción. Lo que no estamos ante un caso de corrupción. Una persona que en su vida privada presta dinero a tasa de interés, hay unas viejas normas del año 72 que fija los topes máximos de las tasas de interés que se pueden cobrar, y eso está regulado por el Banco Central a partir de digamos, publicaciones que en otra época eran muy importantes. Si una persona incurrió en eso y alguien lo denuncia, tendrá que responder por esos hechos. Circunstancia que aquí lo que se agrega es suplente de un diputado, segundo suplente de un diputado. No tiene absolutamente nada que ver. Para que haya corrupción, el que patina el dinero no es solo que tiene que tener responsabilidades políticas. El dinero que patina no es el propio, o que lo administra mal, o que, digamos, atropella a alguien en una esquina. Eso no tiene nada que ver. Lo que estamos censurando duramente, y el gobierno está empeñado meritoriamente a liquidarlo y dejarlo para atrás, es el abuso de funciones que hablamos la semana pasada y los delitos de corrupción que debieran ser objeto de un estudio mucho más profundo y de una ampliación de sus alcances. Bien, quiero ir contigo, Óscar, otra vez, pero en todo caso me quedó como reflexión, luego de escucharte, que no hay que cobrar al grito. No, yo voy a poner un segundo dato que me parece importante. Vamos con ese segundo dato, luego de ver si esto no es cobrar al grito. El tuit del estimado amigo Eduardo Brenta, a ver. Eduardo Brenta. Ampara el Partido Nacional y su presidente Luis Alberto Heber las acciones del diputado Soulamián, que aparecen según denuncias de Rompecabezas 810, peores que Sanabria. El senador Luis Alberto Heber, presidente del Partido Nacional, y el diputado Gustavo Penades deben responder por los actos del diputado Soulamián por fraude. La colectividad armenia exige investigar al diputado blanco Soulamián. Los armenios honestos no quieren ser involucrados. El Frente Amplio, Javier Miranda, debe exigir a nuestra bancada una investigación sobre los hechos del diputado blanco Soulamián. Para que ningún periodista se confunda, los suplentes no renuncian, lo hacen puntualmente ante cada convocatoria. ¿Será que Soulamián financió también a Gonzalo Mujica y hacia allí desvió esos millones de dólares? ¿Este es el Sanabria blanco? Son aparentemente 10 millones de dólares que desaparecieron en manos del suplente del diputado Gustavo Penades. Hay que investigar. Óscar. Sí, de vuelta. Yo creo que hay que tratar de que las pasiones no nos lleven a que la discusión política se vaya en un camino sin retorno. Yo tengo opinión política respecto a cómo la prensa a veces trata los temas. La semana pasada mismo tuvimos una discusión acá acerca de que había una intendencia del Partido Nacional que había financiado un viaje a Miami y eso no tenía la misma trascendencia pública de otro tema que no está en la justicia penal y no fue nadie procesado. Ese es un tema, decir, bueno, cómo la consideración política tiene que encontrar en estos casos de equilibrio. Ahora, en el informe de Transparencia Internacional, Uruguay aparece como el país menos corrupto de América Latina. Menos corrupto, en el puesto 21, cuando vas a muchos países que están por arriba, 21 del mundo, cuando hay países que están por arriba del 100. Entonces lo que digo es que no podemos construir un mensaje de tal forma, y yo creo que se avanzó mucho. Una de las críticas que yo he hecho a los partidos tradicionales tiene que ver con que era muy frecuente antes que vos tenías que abrir un club político para obtener una jubilación, abrir un club político para conseguir un trabajo público, abrir un club político para obtener un teléfono. No me lo cuenta nadie, eso lo vi. Y creo que en eso se ha avanzado y hay que seguir avanzando, pero hay que seguir avanzando tratando de jerarquizar la discusión política. En segundo lugar,
la peor forma de dar el debate de abuso de funciones es decir, bueno, los que están a favor de mantener el abuso de funciones son todos honestos, probos, y los que están en contra del abuso de funciones. Yo leo un informe de Alberto Pérez Pérez, grado 5 en Derecho Constitucional, que opina, ¿no?, con mucha más capacidad que yo, sobre el tema de que si se aplicara a fondo el abuso de funciones sería aplicable a varios jueces en varias sentencias. Que mirando, o sea, la forma en la que está redactado el abuso de funciones, hay una amplia coincidencia. Otro componente es el momento. El momento como señal política, lo dije la semana pasada, lo repito esta, no me parece el momento oportuno, en términos de que tenés esta circunstancia política donde pareciera, y yo creo que es un mensaje peligroso, injusto, que toda la actividad política es una joda, ¿no? O sea, si uno quizás hace una encuesta de ese tipo, pareciera que, y eso no es así. Entonces, tenemos que tratar de poder procesar los debates de ideas, ¿no?, donde también tengo una diferencia acá con Conrado. Yo sé que los casos de corrupción son los que está vinculado al Estado, pero no le hace bien a la política que tengas un dirigente político procesado por narcotráfico, un dirigente político procesado por explotación sexual, un dirigente político procesado por contrabando. O sea, no son casos de corrupción porque no está vinculado al Estado, pero claramente no le hace bien ni a la política, ni al país, ni a nadie, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Oscar. No le hace bien a la política y yo trato, en la medida que opino como un ciudadano, de ser durísimo con aquellas personas que desprestigian la actividad política, noble actividad si las hay, en función de sus actitudes y actos que están reñidos con la moral y las buenas costumbres. Por lo tanto, no critico en absoluto que le parezca mal que haya un edil, un legislador o un director de empresa pública que se comporta muy mal. Lo que yo censuro, y estoy diciendo claramente que estamos ante un caso, este gobierno, todos los casos de inconductas, y no digo que sean tipificadas penalmente, todas las inconductas que han tenido los gobernantes de estos 12 años, en todos los casos el partido del gobierno, los voceros del gobierno y las actitudes de la gente del gobierno ha sido la caravana Araminda, la comida en el hipódromo de Maroñas, las manifestaciones estentorias del plenario del Frente Amplio y los diversos modos de organización que tiene ese grupo político. Por un momento pensé que estaban de acuerdo, que habíamos llegado al programa 27 y que el programa 27 iba a ser señalado como el del punto de la coincidencia entre Conrado y Oscar, pero no da para tanto. Sabini también escribió un tuit, a ver. Sebastián Sabini, otro diputado suplente acusado por estafa. Ahora $10 millones del Partido Nacional. No hagan olas. Bueno, ya está suficientemente debatido el asunto, queda simplemente esa referencia de Sabini. Algunas precisiones, y me parece que Conrado iba en ese sentido. De lo que se trata acá es de lo que se dice en la jerga concursal como un concurso limpio. Sí. O sea, se ordena un llamado a concurso, el juez, en este caso, ordena la intervención de un síndico, el síndico observa capital, deudas, patrimonio empresarial y la disposición a pagar. Y hasta allí lo que se entiende es que hasta ahora se ha cursado la vía del concurso limpio, del concurso legal. Otra precisión, no hay tales demandas en la República Argentina. También se mencionó, bueno, esto de la eventualidad de que sea un Sanabria blanco. Se entiende por parte de allegados a Soulamian que se quedó, permaneció aquí y que pretende afrontar sus compromisos, sus deudas y sus situaciones financieras personales. Eso es lo que tengo de los allegados a Soulamian y a fuentes políticas. Nos vamos al tema que nos convoca para hoy y tiene que ver con la salud. Y allí hay un asunto que les pido presten mucha atención. Hemos realizado una encuesta en Twitter, un sondeo, y allí una vez más se advierte que hay disconformidad de la gente con la asistencia que reciben por parte de instituciones estatales, pero también del sector privado. Veamos este disparador. Sistema de salud. 1. Una salud cuestionada. Martín Lema, diputado del Partido Nacional. El Sistema Nacional Integrado de Salud se convirtió solo en un eslogan. 2. Quejas por las demoras. Rezongo del Ministerio de Salud Pública a centros de salud por demora en emergencias. 3. Los usuarios muestran su fidelidad. El Ministerio de Salud presentó el detalle de los movimientos ocurridos en febrero
cuando 54.921 cambiaron el prestador de salud. La cifra se ubicó en el porcentaje histórico mínimo, 3,4%. 4. Los costos se incrementan. Aumentó el déficit del FONASA y alcanzó los 17.000 millones de pesos. 5. ¿En qué condiciones trabajan funcionarios y profesionales de la salud? Bueno, y lo que les decíamos, hubo un sondeo a nivel de Twitter. Me gustaría, Ale, si te parece que diéramos a conocer cuál era la consulta y sobre todo el resultado, a ver qué arrojó eso. Por supuesto, vamos entonces a recordar cuál era la pregunta, que se refería a cómo valoran la asistencia que reciben de las instituciones. Muy buena el 5%, buena el 25%, regular el 43%, mala el 27%, sobre un total de 583 opiniones, Daniel. ¿El muestreo es interesante, Connie? Sí. Yo creo que el muestreo es interesante y que de alguna manera uno tiene la sensación de que refleja bien el estado de la opinión pública. Es decir, no hay ningún entusiasta que diga esto es la maravilla, pero claro, cuando en el gobierno dicen que el mejor sistema de salud es el cubano, que es uno de los desastres más espantosos del mundo, ahora uno entiende por qué acá tampoco ocurre eso. Pero tampoco es que, digamos, por supuesto hay 5 veces más que dicen que es malo que dicen que es muy bueno. Sí, me dejás, Daniel. La Organización Mundial de la Salud habla sobre el sistema de salud cubano, pero a Connie le da alergia. Ahora, yo no tengo la culpa. O sea, Conrado de chico, un comunista le quitó la novia o algo así, quedó desde ahí con una lógica que es muy difícil de entender. Pero para venir al Uruguay, a ver, hay 500.000 de uruguayos que eligieron ACE. No estaban obligados a ACE, eligieron ACE. No podemos ser tan crueles con nosotros mismos. Tenemos la más baja tasa de mortalidad de la historia. Tenemos la mayor cantidad de operaciones. O sea, cualquier referencia sensata que haga un balance sobre los temas de la salud, infraestructura hospitalaria, encuentra que hay un montón de carencias, muchísimas carencias, ¿no? Falta, pero no hay duda que eso que falta, lo que se gasta por paciente entre paciente público, lo que era la diferencia, lo que es ahora, eso que falta hoy es mucho más que lo que teníamos hace 10 años. Cuando se dio este debate que vino Lema acá, decíamos, está bien, pero miremos que teníamos zonas del hospital de Belloñón que eran piso de tierra. O sea, el punto de partida era ese como punto de partida. Lo que no vale es hacerse el distraído de decir, bueno, yo teníamos la salud de excelencia, los mejores niveles sanitarios para la población y ahora la salud se ha desmoronado, porque eso es falso. Estamos con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Martín, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por su presencia. Y al nuevo presidente, recientemente electo, Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Primeros comentarios sobre esto que han escuchado. Además, tomando nota de esa percepción de la gente, como señalaban los panelistas, hay una percepción de que no todo está bien, en todo caso de que todo podría estar mejor. Yo creo que sí, que tal vez esa sea la apreciación justa. Nosotros no tenemos dudas en afirmar que el sistema de salud está mejor de lo que estábamos hace 10 años, hablando específicamente del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero tenemos muchísimo para avanzar. La sensación, la percepción es que podríamos estar muchísimo mejor de lo que estamos hoy. ¿Y dónde se daría ese avance, Greco? Bueno, hay una reforma en marcha que está estancada, enlentecida, podemos usar el término que mejor nos parezca, pero que en determinados aspectos requiere profundización y mejora. El diseño que se hizo en el año 2007, que cambió toda la ingeniería económico-financiera del sistema, que mejoró la accesibilidad, pasamos de 1.400.000 usuarios a 2 millones y medio aproximadamente, que disminuyó el gasto bolsillo del uruguayo en salud, y eso son datos que están a la vista, que no simplemente hay que solamente corroborarlos. No se ha traducido en una mejora, una percepción no se ha traducido en una mejora ostensible en la calidad de la asistencia, más allá de los indicadores país que mencionaba Óscar y que compartimos, ¿no? Sí. Una de la tasa de mortalidad materna más baja de las Américas, detrás de Estados Unidos y de Canadá, y peleándole el lugar a Estados Unidos, la mortalidad infantil en niveles históricamente bajos, una accesibilidad universal. Hay elementos claros de mejora del sistema, pero nosotros cuando hacemos referencia
a esto, somos muy críticos en términos de medir la calidad de la asistencia. De hecho, los médicos hemos hecho una 9ª convención médica en el año 2014 centrada en la calidad. Claro. ¿Y por qué? ¿Sabe qué, Greco? Después me gustaría preguntarle a usted y también a Martín, porque muchas veces esto viene atado de las decisiones, de hecho, todo es política, y hay decisiones políticas que han permitido lo que ustedes advierten como avances importantes, también quedan algunas asignaturas. Pero los criterios de selección que emplean los gobiernos de turno para designar a quienes están al frente de áreas tan sensibles como la salud, ¿son los ajustados, son los apropiados? Se lo dejo para más adelante, si le parece. Martín, sobre lo que comentaba el doctor Greco, por ejemplo. Sí, creo que la reforma, no hay quien pueda poner en duda que lo que se vivía hace 10 años atrás en los hospitales, hoy no se puede discutir que se ha mejorado. La infraestructura de determinados hospitales ha venido avanzando, queda mucho por hacer todavía, pero estamos en un debe lo que es los recursos humanos, y creo que en ese sentido se debería avanzar, lo que es la formación de los recursos humanos, la mayor cantidad de recursos humanos, y avanzar en legislar hacia llegar a un salario, un laudo único del trabajador de la salud, para que no existan las reglas de mercado. Hoy hay especialistas que en fecha determinada, como son las fiestas o en el interior del país, que hay un solo radiólogo en una localidad, el sector privado muchas veces dice, pago tanto, pero trabajás solo para mí, y se genera una lógica de mercado con la salud, que es la que tendremos que tratar de competir. De competir y de combatir. Exactamente. Lógica de mercado, Conrado. No hay ninguna cosa de las actividades humanas, ninguna, Para eso un gran premio Nobel que se llamaba Gary Becker estudió a lo largo de 50 años todas las actividades humanas que uno ni se imaginaría, y en donde mostró que había la racionalidad del mercado, era la mejor explicación. Que alguien sostenga que en una actividad que insume, para tener una idea, más o que del que participan más de 50.000 auxiliares, más 10.000 médicos, más 15.000 paramédicos y 2.600.000 o 700.000 usuarios, digamos, registrados, porque hay una parte de la población que de subregistro, no sabemos bien, digamos, lo que siempre era el resto del sistema de salud en Uruguay. ¿Cómo quieren hacerlo sin sentido de mercado? Es de loco. No es un negocio. ¿Cómo? De mercado, es decir, voy a pagar más por la buena calidad y menos por la mala calidad. Bien, pero eso es un mercado. Pero el tema es que no podemos analizar la salud como un mercado, sino que tiene que ser analizado como un derecho, y la accesibilidad a todos los uruguayos no puede ser porque tenga más plata o tenga menos plata. Hay un servicio de salud en una localidad donde es el único que lo tiene, uno de los dos prestadores, debería ser accesible a toda la población, y no con eso de yo tengo pago o le hago pagar a ACE más de lo que vale en el mercado. Por eso estamos proponiendo, trabajando en el PCNT, en una comisión de salud, de que se regule los precios de lo que se compra habitualmente, traslados, CTI, que haya un marco regulatorio y que no funcione como funcionaba. Estuve en Rocha los últimos días, un traslado sale 10.000 pesos ahora en invierno, y en verano lo cobran 50.000 pesos porque tenemos mucha demanda. No puede ser que los dineros públicos dependan de las reglas de mercado y las ganancias que quieran tener la mutualidad. Ese es el punto de discusión. Tienen ganancias. Eso es. Ese es el Si en el verano hay 150.000 en Rocha y 250.000 en Maldonado y 200.000 en Canelones, es obvio que no se multiplican la cantidad de ambulancias y traslados, y por lo tanto el señor de Castillos le va a cobrar más cara. No pueden entender eso, no es tan complicado. A ver si lo entiende Óscar Andrade, No lo porque compartimos, además no lo entendamos. tengo la convicción de que en su momento el sindicato médico estuvo abocado a humanizar la medicina. Y está en ese tránsito, pero además, y corríjame de pronto, Greco, si no es correcto, humanizar la medicina y el contraste con la mercantilización de la medicina de algún momento. Pero me responde en un minuto porque quiero la opinión de Óscar. Sí, yo creo que Conrado hace un
un planteo con absoluta honestidad intelectual, ¿no? O sea, él cree que la salud es para el que la puede pagar. Y el que puede pagar de mucha calidad, tiene de mucha calidad, y el que no puede pagar, y el que no puede pagar, que se arregle con lo que sea. Es un poco esa la lógica del mercado, ¿no? Y es la que existe en el mundo. O sea, el mundo funciona como dice Conrado. Descubrieron la pólvora. Yo ponía un ejemplo que a mí me afectó mucho en términos de cuando se sincera ese discurso, de un juicio que hace un CEO de la Bayer a la India a los efectos de reclamarle por los similares de medicamentos. Triunfa en el juicio, la India no puede hacer similar de medicamento, esto lleva a que mueran millones, pero él sale en una conferencia diciendo, solo hacemos medicamentos para el que lo puede pagar, no para los indios que no pueden pagar. Y esa es una lógica que hay gente que defiende, y está bien que defienda, que yo no comparto. Para nada, ni en la educación, ni en la salud, ni en la vivienda. O sea, creo que hay componentes que tenemos que mirarlo como, ni en la seguridad social, que tenemos que mirarlo desde el punto de vista del derecho y de extenderlo. Esa lógica, punto de término, Daniel, de mercantilización a que lleva a que tengamos el grueso del personal médico del Río Negro para abajo. Claro, 90 y pico muy por ciento. importante el punto. Ojalá que no se distraiga este asunto del que previamente estaba considerado, que es cómo siente la gente que le están atendiendo en cada uno de los centros de asistencia. Greco. Sí, yo creo que cada uno mira la realidad a través del cristal que tiene delante de los ojos. Si la queremos mirar a través del cristal del mercado, es una opción. Creemos que no es la mirada que compartimos ni es la mirada adecuada, sin desmerecerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirarlo desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del derecho del paciente y de darle a la estructura del sistema de salud tal racionalidad que permita que una persona cualquiera, se asista donde se asista, en el lugar del país que se asista, tenga un piso de derechos y de cobertura de salud garantizada. Eso es lo que tenemos que nosotros que ver. Pero hay médicos que se forman para la gestión empresarial. Está muy bien, porque hay que gestionar la salud. Lo que pasa es que al mercado en salud, a la gestión en salud, hay que agregarle el componente de ciencia. Porque hay, particularmente en la gestión en salud, un componente de conocimiento científico de que las cosas es mejor hacerlas de determinada manera, que tiene una validación y una comparación, un benchmarking con todo el mundo, que la decisión política, a nuestro juicio, debería ir detrás de esa validación técnica. Y ponemos la validación técnica por sobre la validación política. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un lugar X del país, donde hay una cantidad de población determinada, se genera una demanda, ¿no?, de servicios de salud. Y nosotros tenemos dos instituciones en competencia, público y privado. El mercado. Entonces yo tengo un mercado que compite por ese usuario. Si yo tengo que competir por ese usuario, yo tengo que generar una oferta en este prestador y en este prestador tan atractiva que lo capte. Compito. Entonces tengo montadas dos estructuras similares. Compitiendo en ese lugar. Para competir tuve que invertir. ¿Y qué está pasando? Son estructuras duplicadas, subutilizadas, que insumen recursos humanos y materiales que están mal distribuidos. Porque es la demanda de ese lugar, solo admite un prestador. Entonces no es un sistema integrado de salud, es un sistema competitivo de salud. Entonces nosotros entendemos que la lógica del sistema de salud tiene que ir de lo competitivo a lo complementario. Y es un cambio muy importante, porque ¿sabe qué pasa? Uruguay tiene 47.7 médicos por cada 10.000 habitantes. Es la tasa más alta de América, más alta de Europa. Pero todo concentrado muy acá, ¿no? En la zona metropolitana. Y faltan médicos. Roberto Hernández preparó un informe muy interesante, Roberto, me lo mostraste, da gusto, da gusto por la calidad periodística. Gracias. Lo otro da escalofríos, y lo digo además en mi condición de hombre del interior, del norte además. Conrado está loco de ganas de hacer algunos comentarios también. ¿Qué está diciendo la gente, Ale? Bueno, hay por supuesto que muchas inquietudes y también vamos a pedir al señor director lo que han opinado a través de nuestro Facebook. Pero antes, por ejemplo, para el doctor Greco, dejarle una pregunta que tiene que ver con algunas de las cosas que se hablan comúnmente, que tiene que ver, por ejemplo, con el FONASA y con esa superpoblación que a veces se ha visto en algunos centros de atención, en algunas mutualistas.
Por ejemplo, voy al médico con un dolor de espalda. Médico de medicina general me deriva al traumatólogo. El traumatólogo me da un turno a veces para dentro de 2 meses. Voy al traumatólogo, de allí me pasa a un tratamiento de fisioterapia. Me tiene que ver el fisiatra antes. Otra espera más para que recién de ahí luego me asignen el tratamiento de fisioterapeuta que me van a... Capaz que para ese momento ya o me duele menos, ojalá, o estoy en un caso terrible, ¿no? Así que estaría bueno hablar sobre el tema de los especialistas. Pero antes, Daniel, vamos a ver algunas de las opiniones que nos han dejado en Facebook. Rosario Charamoni. Hablo por Tacuarembó. Pésima la atención del hospital. Hace 3 meses que viajo porque soy de campaña y no me dan una ecografía. Cuando están las computadoras abiertas no hay fecha. Si no, están cerradas porque están atendiendo otra sección. Estela Silvi. Es mucho el tiempo que se debe esperar para conseguir números. Los tickets de los medicamentos son muy caros y las órdenes a un médico de medicina general cuestan 100 pesos y a un especialista 301. Es muchísimo. Sara Mesa. Muy buena, nunca he tenido problemas para acceder a análisis ni estudios. Cada vez que me ha tocado consultar, se han preocupado. Sandra Silvera. Sistema FONASA cambió calidad por cantidad. Los médicos no tienen la culpa, están desbordados. Bien, bueno, para el caso de Tacuarembó, como me toca directamente, voy a apelar además a la más absoluta imparcialidad periodística. Tiene razón la señora, creo que era de apellido Charamoni, en reclamar una circunstancia puntual. Pero el hospital de Tacuarembó hoy es un ejemplo ya no a nivel nacional, sino a nivel regional. Las cosas que se están haciendo ahí en ese hospital merecen ser difundidas. De hecho, hay una difusión importante de eso y créanme que es un hospital de punta, público además, y esa reivindicación se ajusta a datos concretos, objetivos, reales. Eso es lo que querría comentar. Tiene Conrado algunos comentarios. A ver, Conrado. Y además, perdón, Greco va a responder la pregunta que le hacía Lela Braga. Por favor, Greco. Sí, yo creo que va un poco por lo que tú mencionabas, Daniel, de humanizar la medicina, ¿no? De la lógica compartimentada, especialistas que solo ven específicamente el área para el cual estamos preparados, sin una visión integral del ser humano como centro, es un cambio radical en la medicina que tenemos que hacer, que se hacen muchos esfuerzos para hacer, pero que la lógica del desarrollo de la medicina como ciencia, cada vez con más información, cada vez más a lo pequeño, cada vez más y cada vez más cara, Claro, claro. y que cada vez insume más recursos, impone determinadas reglas que estamos en un momento que es imperioso revertir. Daniel, una cosita nada Sí, más. claro. Eso que mencionaba Greco, que es muy importante, me parece, el tema de ver al ser humano como un todo, ¿no? Porque muchas veces vamos con un dolor, ya que estábamos con el dolor de espalda, pero ese dolor de espalda tiene todo un backup que tiene que ver con la situación de la persona. Vivimos en un mundo bajo mucha presión, con muchas preocupaciones, ¿no? Es importante que desde la Facultad de Medicina eso realmente se comience a poner en práctica en los estudiantes y obviamente en quienes ya vienen ejerciendo la profesión. Lo recoge el diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, haciendo hincapié en el médico de referencia. Cada persona, cada usuario que va o que ingresa a una mutualidad tiene que tener un médico de referencia, ser referenciado. Se refiere justamente a ese concepto para que sea quien maneje y conozca en profundidad al paciente. Son las dificultades que tenemos de un diseño que es bueno, pero que en términos prácticos nos está costando trasladarlo a la satisfacción del usuario. Claro. Y después están las condiciones laborales, Martín, que enfrentan los funcionarios de la salud pública. Ahora, ustedes están exigiendo mejores pagos, evidentemente. Pero después hay un tema macro. Por ejemplo, si vamos puntualmente a la situación económica financiera real de las instituciones de asistencia médica colectivas. Tengo un dato de que por lo menos 8 de las 11 mutualistas acumulan déficit año tras año. Las montevideanas. Las montevideanas estamos hablando. Eso también se ha vuelto una bomba de tiempo para ¿Es algunas verdad instituciones en las que trabajan ustedes, por ejemplo. ¿Es verdad eso? Bueno, esa es una afirmación que yo estoy en condiciones de dar y lo puedo probar. Pero ¿cómo impacta hacia el funcionariado este tipo de situaciones? Digamos las cosas como son. Las circunstancias económicas de las mutualistas de Montevideo atraviesan momentos muy complicados. Claro, pero a veces hay que ver las decisiones que han tomado esa mutualista. Tenemos el caso Universal que le pidió una rebaja salarial a los médicos y a los funcionarios van en el mismo camino
se hizo cargo del italiano cuando de todo el movimiento sindical se decía que era imposible que Universal en las condiciones que estaba se hiciera cargo del italiano y que el italiano Por eso, tenía pero que eso es ser... mala gestión empresarial. Pero eso mala gestión que vos decís, esos gerentes, lo hemos denunciado, lo ha denunciado la FUS también, ganan 1 millón de pesos, 1,5 millones, cuando se le está pidiendo al personal que tiene que rebajar. ¿Quién controla? Porque antes se decía solamente es la plata del Estado la que va a hacer. Claro. Hoy con el FONASA la plata de todos. Conrado, Hay que poner un otro tema del coto. mercado, ¿eh? Un A gerente ver. que gana esa plata. No, primero, es obviamente que no es verdad que un gerente que gana 1 millón de ¿Cómo que pesos... no es? que- Pero no, están- no, 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 no. ¿Cómo No es no? verdad que les pide rebaja y no se rebaja él. Eso es la gente que ignora el mundo real. Como yo tengo Pero a ver, 40 años de Connie, trabajar. claro, pero para dejar las el cosas en señor claro. de 1 millón Sí. dice, vamos a bajar 30% y él se va a bajar 300 lucas. Es obvio. Pero por malas decisiones de la gerencia tiene que pagar los trabajadores. Pero no es por malas ¿Cómo decisiones que de la no? gerencia, es porque el sistema nació con muchas complicaciones. Lo que pasó en el caso del Hospital Italiano era que una institución que estaba cerrada y destruida porque pertenecía a una pequeña asociación civil de italianos que tuvieron a lo largo de décadas, fíjense que se llama Ospedale Italiano Umberto I, Duque de Saboya y Rey de Italia, ¿tá? Es decir, para darse Hay una idea, ejemplos que se ha tomado como el español. obra del gran arquitecto ingeniero italiano Luigi Andreoni. Entonces, las instituciones, todas están en el marco de la circunstancia normal de cualquier otra actividad. Es decir, los recursos son escasos. Pero los muchachos de la Federación de Funcionarios de Salud Pública creen en el mundo de Disney. Ellos dicen, a mí me tiene que subir los sueldos y si es posible me tiene que bajar los horarios, pero estamos administrando recursos escasos con los medios limitados. En el caso de la Federación de Funcionarios, que se llamaba de Salud Pública, porque ahora el Ministerio es una pequeña organización y donde trabaja el señor Pereira es el mundo de la mutualista estatal, tienen que restringirse a cuánto tenemos que nos viene por las cuotas de FONASA y cuánto es lo que Oscar. gastamos. Tan sencillo La como de eso. ACE es menor al sector privado. Eso lo- Oscar, lo y tenés después claro. quiero ir con el Roberto. con Y el tenemos Roberto. 700.000 usuarios que no son parte del FONASA, que se atienden en ACE, tenemos los privados de libertad que se atienden en ACE, tenemos la salud mental, que en el privado la atienden un mes y termina en Pero ACE, si esa es función tenemos del las Estado. adicciones, que las Esa es tienen en función ACE. del Estado. Pero además nadie está diciendo que ACE sea un desastre. Estamos diciendo que ACE tiene que tomar decisiones igual que cualquier ama de casa y Pide- dueño de bien, casa. Pide la palabra Greco, pero antes voy con Oscar. Sí, yo pediría que los televidentes entren a la página del Ministerio y vean los salarios de la salud, porque pareciera que tenemos salarios en la salud que son despampanantes, que son un millonario, una enfermera o un trabajador de la salud, un administrativo. Y estamos salarios que en términos líquidos quedan 16.000 pesos, 17.000 pesos, ¿no? De golpe cargamos como parece que el salario es la responsable de todos los males. Y lo segundo, en salud se gasta mucho en Uruguay. No sé si mucho, se gasta razonablemente. En términos de relación al producto, no es un país que gaste poco en comparación con otros países. Yo creo que sí hay que trabajar mucho más en democratizar cómo se gasta. Damos un ejemplo. ¿Es necesaria las campañas de propaganda para el sistema mutual como gasto eficiente en materia de salud? Pues yo puedo entender una campaña, por ejemplo, para evitar fumar, ¿no? Una campaña para la prevención, una campaña que tenga que ver con una política de salud laboral, una campaña que tenga que ver con los riesgos del embarazo. Pero las campañas marketineras, ¿no? ¿En cuánto contribuyen a la salud de la gente? Digo para racionalizar. No, a la creo que- cantidad de clientes. creo que hay un... No, Oscar, pero ahí a la está. cantidad En de su mirada, clientes que la en la mirada de institución cosas- A ver, necesita. acá hay un dato. 20 millones de dólares se Cerca de gastaron en 20 millones de dólares se gastaron en la última campaña, que eso podría haber sido para mejorar la atención, que no hubiera tanta demora como planteaba todo el camino, y no hay quien regula, y nosotros lo que vemos que lo que se gasta en publicidad no reditúa en los socios que puedan captar económicamente. Por algún lado hay un negocio que nos cierra con Greco. la plata que se gasta en publicidad. Bien, gracias. Greco, por favor. Sí, dos cosas. Una, respecto al tema de los trabajadores y de los salarios, ya que estamos hablando en términos de mercado, Uruguay tiene 13.000 médicos y tiene 6.000 licenciadas de enfermería. Debería tener 26.000 por lo menos. Uruguay tiene 23.000 auxiliares de enfermería y debería tener 40.000 para la demanda de lo que es el país.
hay un factor que hace que sea absolutamente poco atractivo el trabajo de enfermería y el trabajo no médico para tener una enorme carencia en cuanto a la calidad del sistema como estamos teniendo. O sea que ese es un dato que, capaz que analizándolo en términos de mercado, podemos llegar a pensar si no hay que mejorar y hacer más atractivo para tener más personal, que es uno de los mayores talones de Aquiles que tiene el sistema. Lo otro, como representante alterno de los trabajadores en la JUNASA, el desempeño económico financiero de las instituciones lo analizamos año a año. Cada septiembre se cierra el balance y sabemos quién tiene un +2, un -1, y se ve cada una y se analiza la sobrecuota de inversión. Es un dato fidedigno, exactamente. ¿Sabe cuál es el problema? Yo no sé contra qué estamos midiendo el gasto. Yo no sé contra qué calidad de asistencia estamos midiendo el gasto, y ahí entramos en un tema que es donde entendemos que la autoridad sanitaria tiene que apuntar y que creemos que se va a apuntar este año, contraponiendo el desempeño económico financiero de las instituciones contra la calidad, indicadores de la calidad de la asistencia que se brinda. ¿No? Que Tan se mida. sencillo como eso, que Porque se empiece a medir. Tal vez tener un 2% de déficit de una institución es contra una muy buena calidad de la asistencia. Tal vez un 10% de superávit, como hay muchas instituciones privadas y seguros privados, no es contra una muy buena atención de la asistencia. Entonces, hasta que no contraponga contra qué gasto, no puedo decir ni emitir un juicio de opinión de qué mal están las instituciones. Interesante. Y acá viene un tema que me desvela, y es esa feroz diferencia entre la zona metropolitana y el interior lejano, en un país chiquito que en 5 horas lo recorres de punta a punta, Roberto. Pero es difícil llegar cuando es una emergencia, obviamente, Bueno, y la exacto, gente se quiere atender donde vive. Casos así que han aumentado, por ejemplo, la violencia hacia los médicos. Hace unos meses atrás hablábamos con Greco, en Salto concretamente, aumentaron los casos de violencia hacia los médicos porque los médicos están desbordados y no atienden bien a los pacientes. Lo reconoce el Sindicato Médico del Uruguay. En Paysandú todavía no está claro lo que pasó con una situación de que no había una ambulancia para ir a buscar a una mujer que estaba grave, la trasladó un patrullero, una camioneta policial, en el camino se cae la mujer, la suben de vuelta a la camioneta, termina muriendo la mujer, que no fue por la caída, fue por una serie de situaciones que todavía no están claras y que obviamente hay una familia allí que todavía quiere respuestas. Pero vamos a esta situación, las grandes diferencias entre vivir en el interior y vivir aquí en Montevideo. El último, tradicional festejo de los estudiantes de medicina en el mercado del puerto fue especial. 2 generaciones coincidieron en su egreso, como consecuencia de que en 2008 se decidiera acortar la extensión del plan de estudios. De 8 pasó a 7 años. De esta forma se recibieron 680 nuevos médicos. Si se contabilizan los egresos en la última década, hay un promedio de 300 y 350 egresados por año. Actualmente hay 14.726 médicos en actividad, 11.225 están en Montevideo y 3.501 en el interior. La conclusión parece ser que sí hay suficientes médicos en el Uruguay. Tenemos una densidad bastante alta, pero están mal distribuidos, tanto territorialmente como por especialidades. Casi el 85% de los médicos en Uruguay son especialistas. Sin embargo, hay algunas áreas de atención que están resentidas, por lo que no es fácil obtener rápidamente una consulta, y mucho menos con el especialista preferido del paciente. Pero si en Montevideo a veces esto no es tarea sencilla, no se imagina en el interior. Según un relevamiento de la Federación Médica del Interior, oftalmología, anestesiología, ginecología, neonatología y pediatría son las especialidades que más faltan en el interior, pero la falta de pediatras es también un problema en algunas zonas de la capital. Un ejemplo fue lo que sucedió hace un mes en el Cerro. La emergencia médica careció de pediatras 96 horas a la semana. Un cartel en la puerta decía: no hay pediatra. Los niños serán atendidos por una valoración primaria, por un médico de adultos, y son derivados al Pereira Rosell. Según el personal de la salud, en este lugar cada día se atienden en promedio entre 80 y 120 niños. A su vez, hay otros 150 menores de edad que piden atención en la policlínica. Pero volvamos a las diferencias asistenciales entre la capital y el interior, donde además de faltar médicos, faltan otros recursos humanos y técnicos. Una de las últimas denuncias de FEMI, en el último trimestre del año pasado, indicaba que en el hospital de San Carlos, en Maldonado, el único médico de guardia atendía 80 consultas diarias de urgencia, emergencia, de adultos y pediátricas, y también de psiquiatría. En 33 había un día a la semana y un fin de semana al mes sin ginecólogo de guardia. En Rocha
los médicos de puerta no eran suficientes y debían atender pacientes críticos, policlínica y las consultas. En Paysandú se denunciaron carencias de recursos humanos para cubrir licencias y faltan internistas. En Trinidad no se podían cubrir las licencias. Hace 48 horas se conoció que en el hospital de Rivera hay atraso en el cobro de los haberes de 60 médicos de ese departamento de hace 6 meses. Esto podría derivar en medidas. Otra carencia en muchas localidades del interior es el servicio de emergencias médicas. Además, en muchos casos, quienes las operan no cuentan con la habilitación correspondiente. El tema, morir en la capital de Pablo Estramín, que tiene casi 25 años, comenzaba diciendo: la capital nos ofrece buen servicio de salud y los mejores sanatorios. También dicen sus estrofas: si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Si bien algunas cosas mejoraron, parece que la canción de este cantante uruguayo, que nos dejó reflexivas canciones, sigue teniendo vigencia. Allí estaba la voz de Pablito Estramín, qué gran pérdida también, ¿eh? Y Pablo describía eso porque además conocía el interior, claramente. Y con razón, un gastroenterólogo amigo, que más fue presidente de la FEMI, me tira de las orejas por las redes sociales porque efectivamente estamos hablando de circunstancias vinculadas al interior y no está la FEMI. Y allí me gustaría preguntarle a Greco si efectivamente están peleados médicos del sindicato con la FEMI y no logran esa cohesión tan necesaria. Sobre el hospital de muy buen informe, Roberto, como siempre, excelente. Pero sobre el hospital de Rivera, un diputado me señala que se desviaron recursos que estaban destinados a gastos de funcionamiento, concretamente estudios médicos, para pagar a personal médico y no médico. Cuando se terminaron esos recursos, no se pudo seguir pagándole a ese personal y estalló el problema. Allí está lo que me señala también un diputado. Greco, ¿están peleados con la FEMI? No. A ver, nosotros entendemos que el país es uno, que la medicina es uno, que los problemas que allí se señalan en el informe son reales y que tenemos que abordarlos todos, quienes tenemos la responsabilidad, en este caso desde el sindicato médico, con los colegas que viven y sufren en el interior en esta situación. Estamos recién tomando la presidencia del sindicato, pero uno de nuestros objetivos principales es mantener un diálogo fraterno, amable, establecer una sinergia con los colegas del interior, visitar el interior y desde donde nosotros podemos aportar aquí, nutrirnos de lo que nos puedan decir allí. Yo también soy del interior, sé perfectamente de qué estamos hablando. ¿Pero se va a generar una instancia de diálogo ahora? Está previsto todo, todas las instancias de diálogo están previstas, los puentes están tendidos, como dijimos en nuestra campaña política. Bien, ¿cómo lo siente un funcionario de allá de Artigas a esta situación, Martín? Bueno, nosotros, como nos toca la federación a nivel nacional, recorremos frecuentemente y sí, la realidad del informe es como lo plantea, hay un problema de atención en el norte del país, en el cual faltan, el caso de Tacuarembó, como vos planteás, es una isla dentro de lo que está pasando y por eso que también se defendió del movimiento sindical el IMAE cardiológico en el hospital de Tacuarembó, claro. Porque muchas veces se ve, como decías, en Uruguay se llega rápidamente, pero 5 horas en algunos casos es de vida o muerte y que tienen que tener los mismos derechos que tiene y que tenemos los que vivimos en Montevideo o del Río Negro para abajo. Claro. Me ha tocado y muchas veces no es solo la atención, sino cuando ves los problemas en el tema de, por ejemplo, para ir a Artigas, ir por la ruta 30, es imposible llevar un politraumatizado o alguien que tenga que estar recibiendo atención por esas rutas. Creo que en eso muchas veces se nos olvida el norte del país y es trabajo de todos tener la salud y concentrar. Martín, ¿les consta esta situación en Rivera particularmente? Nos consta la situación de Rivera. La situación de Rivera tiene 2 aristas. Como bien decías vos, no solo son médicos, sino también personal no médico que fue contratado a través de forma irregular a través de la empresa, pero también se forma la discusión con la población de Rivera, en el cual vieron cambiar un hospital que tenía muy poca cosa a un gran hospital, pero administrativamente es un desastre lo que se hizo en el hospital y también en lo que decía Greco de la competencia de personal, se formó un laudo Hospital Rivera, entonces le quitó especialistas a todo el norte del país. Bien, estamos cerrando. Greco, le preguntaba hoy los criterios para seleccionar a las personas que tienen a su cargo luego responsabilidades tan altas. Me han señalado de algunas diferencias entre
el ministro y la subsecretaria. ¿Le consta esas diferencias? No me consta. Lo que nosotros decimos es que quienes están al frente de la gestión hospitalaria, en el ámbito que sea, deben tener la idoneidad técnica necesaria y demostrada. ¿Sucede eso? Lamentablemente no, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en ese sentido. ¿Cambiando al ministro y a la subsecretaria? No, pero estamos No, hablando... La voluntad política tiene que ser de los partidos. ¿Cómo, perdón? Tiene que ser de los partidos, porque hoy se le pega al partido que está de gobierno. Yo quisiera saber si todos los partidos de gobierno están dispuestos a decir que todos los directores deben entrar por concurso y por calidad, porque hoy son directores del partido de gobierno. Antes lo eran de blancos y colorados. Yo quiero ver ver los diputados y senadores a ver si van a levantar la mano para que la gestión No nos sea de esa manera. nos referíamos específicamente a ese tema, las direcciones de hospitales y donde la gestión pura y dura es que... Bien. Está muy bien. Le Y el agradezco, conflicto presidente. de intereses es una cosa que hay que... El conflicto. Bueno, pero daría para Queda otro tema, programa. Queda Los tema. voy a invitar nuevamente porque además quiero que esté la FEMI acá. Me interesó ese apunte, que van a estar reunidos en breve entonces. Absolutamente. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. Decías con No, Raúl y tenemos que- Martín me la dejó picando. A ver. Disculpe, porque Martín pertenece a un pequeño partido que integra el Frente Amplio que se llama PST. Y el gran jefe del PST, el público se va a acordar de él, era Alfredo Silva. Y la Federación de Funcionarios de Salud Pública que él preside y que antes presidió Alfredo Silva, personaje memorable, si los hay, le hizo un homenaje a Alfredo Silva. Yo tengo guardada la foto porque la van a hacer desaparecer, en donde a la biblioteca de la Federación le pusieron Alfredo Silva. Entonces, cuando alguien... Fue expulsado el sindicato y la biblioteca se cambia de nombre. Sí, se fue expulsado del sindicato, pero te está diciendo que la biblioteca... durante el periodo de ese señor que fue el candidato a diputado del señor Pereira, Alfredo Silva puso a directores, a yeseros en hospitales del interior y auxiliares de enfermería como directores de hospital, y ahora tenemos que escuchar que el presidente dice que quieren concurso para todo. Es de Ripley. Bien, ¿No puede una auxiliar de enfermería o un licenciado ser director de un hospital capacitado en gestión? Pregunto. Absolutamente. Bueno, quedó este tema ¿Puede o no pendiente, puede? Muchas gracias. Vamos a cambiar. Te va a sorprender la revolución silenciosa que está haciendo el director y su equipo, porque además hay que hablarlo en términos que tienen que ver precisamente con ese concepto del equipo, lo que están haciendo en el hospital Maciel. El doctor Villar sabe que sé todo lo que pasa dentro del hospital ¿Sabés? Villar. Así que no te va a sorprender nada. Nada. Te garantizo que sí. Vamos a ir con este informe que tiene que ver precisamente con nuestro segundo tramo aquí en Todas las Voces. El caso Maciel. 1. Hospital público con sectores a la vanguardia. 2. Con altos estándares de calidad. Hospital Maciel inicia proceso de verificación del American College of Surgeons como centro de trauma. 3. Una gestión con roces. Maciel, enfrentamiento entre director y sindicato por roles. 4. La sociedad involucrada. Estamos con el doctor Álvaro Villar, el director del Hospital Maciel. Álvaro, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cuándo te ofrecieron ser ministro? No, esas son habladurías. Habladurías. Sí. Pero supongamos que en algún momento ocurre, ¿cuál es la respuesta? No, yo creo que hay trabajo en el hospital si me dejan, hay mucho para hacer en el hospital y creo que los trabajos hay que tratar de terminarlos. Tratar de terminarlos. Ale Labraga estaba locutando, como se dice, grabando ese informe. ¿Qué te sorprendió cuando ibas describiendo algunas de las cuestiones que se está haciendo allí? No, realmente, y me parece que también lo que mencionabas del hospital de Tacuarembó, ¿no? Está bueno también darle difusión a este tipo de cosas, porque creo que muchas veces se estigmatiza la atención de salud a nivel público, porque sí, durante muchos años estuvo sumergida esa atención. Pero está bueno poner foco y me parece brillante la idea de haber invitado al doctor acá para que mucha gente también, creo que en este momento también estamos siendo factor de amplificación, Daniel, respecto a esto, ¿no? Y, por ejemplo, es simplemente googlear Hospital Maciel y buscar noticias y uno va a ver por allí la cantidad de cosas que se están implementando. Así que, como decimos usualmente, dedito para arriba. Bien, me anoté algunas apenas, ¿no? Hay un circuito preoperatorio, o sea, el paciente ingresa a un hospital público a las 7:30 de la mañana, por ejemplo, y se le realizan todos los estudios necesarios, esto es sangre, etcétera, rayos X, electrocardiograma,
lo ve el cardiólogo y el anestesista, y a las 14 se va con un sí o con un no. ¿Es así, doctor Villar? Sí, el circuito preoperatorio lo que busca es disminuir la cantidad de veces que tiene que ir el paciente a la institución a hacerse un estudio, tratar de que sea en una sola mañana. Es cuestión de coordinación y de organización. Tenemos una licenciada en enfermería que coordina todo eso, que con una pelea diaria para ajustar que no falte nada y una colaboración muy grande de los profesionales, ¿no? ¿Lograron incorporar algo así como la cultura Maciel? Un concepto, bueno, de hecho creo que hay además un decálogo que está escrito, o sea, allí está planteado el espíritu que persiguen ustedes allí cada día. Sí, yo creo que si nos preguntaran qué es lo más importante que nosotros nos parece que hay que cambiar de todas las cosas que hay que cambiar, que son muchas, creemos que hay que hacer un esfuerzo muy grande por el cambio en el trato al paciente y hay que hacer un esfuerzo muy grande por el cambio en el trato entre profesionales. Nosotros tenemos dificultades grandes para trabajar en equipo, dadas por que en la salud, por la forma de ser nuestra, de los médicos, de los cirujanos, en general tenemos hay mucho ego ahí fuerte, ¿no? sí, Claro. que no somos ideales para trabajar en equipo. Nos acostumbramos a ser especialistas en determinadas cosas y no toleramos mucho la opinión de gente que no tiene toda la especialidad que nosotros podemos tener. Nos cuesta, hay problemas a veces de machismo en el trato con la enfermería, hay situaciones complicadas en el trato con los funcionarios. ¿De parte del cuerpo médico, por ejemplo? De parte de todos nosotros. Es decir, primero tenemos que asumir que estas cosas nos pasan a todos para recién después poder cambiarlas. Y hasta que no entendamos que todos tenemos algún condimento de esto que yo te dije, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, eso es una cosa que nos está afectando ahora para poder trabajar en equipo. Y en la salud, si no podés trabajar en equipo, se terminó aquella salud de dioses, de profesores. Hoy la salud requiere el trabajo colectivo. Y a su vez, hay problemas en el trato. Nosotros tendemos a infantilizar al paciente, a tratarlo de viejito, viejita, haga pichi acá, venga para acá, vaya para allá. Interrumpimos a veces cuando está haciendo sus necesidades o está comiendo, los tiempos del paciente no. Y hay hasta una forma, el hecho de que tú estés acostado en una cama, en pijama, con suerte si tenés un pijama, o en chancletas y todo. Cuando te viene a hablar un equipo de especialistas, de enfermeras, de todo, te pone en una situación de inferioridad, cuando en definitiva el poder lo tenés que tener tú, es decir, la capacidad de la decisión, ¿no? Hay casi una cosificación ante el grupo de notables. Ahí está. Qué tremendo. ¿No te sorprende eso, Conrado? No conozco de hace muchos años la vida hospitalaria, no desde niño, porque mi familia no eran gente, pero ahora en los descendientes de 3 hijos, tengo un médico y 2 nueras, o sea que sé de qué se trata, vivo en mucho contacto con el mundo de la medicina. Me encanta escucharlo siempre a Álvaro, que además es hijo de un prestigiosísimo médico y director del Hospital de Clínicas, pero además él no solo es el administrador del Maciel, es además un gran neurocirujano. Y la verdad es que es difícil creo que hay que cambiar, creo que está en la línea ¿Sabes lo correcta. que no me convence? ¿Sabes lo que no me convence? Es que hoy se mencionó en un momento que Tacuarembó era una isla, lo describieron así, y el Maciel, muchas veces, de acuerdo a las manifestaciones de Álvaro, puede también visualizarse como una isla. Entonces ahí es donde tenemos un problema, cómo nos conectamos entre islas o cómo somos un continente en lugar de una isla. Óscar. Sí, yo quería reforzar el planteo que hacía Álvaro respecto a colocar al paciente en el centro. Hay un tema todavía más duro, que es el tratamiento a pacientes que tienen padecimientos mentales, en la lógica de la estigmatización y que hay un debate en términos jurídicos, pero sobre todo tiene que ver, en última, en términos de gestión, de abordar desde el punto de vista de los derechos humanos. Creo que no se puede abordar la salud de un lado distinto que de los derechos humanos y las políticas públicas para fortalecerla, que hay una gran dimensión para
hay mucho para cambiar, hay mucho para cambiar en el primer nivel de atención, hay mucho para cambiar en la relación entre los problemas de la salud laboral, que empiezan como salud laboral, pero que terminan después en temas de salud más complejos. Hay muchas dimensiones para abordar con la mayor profundidad posible. La mayor profundidad posible es que nos aleje de la mascada corta, ¿no? De decir, bueno, te pego por tal cuestión de gestión como el centro, y creo que eso lleva muchas veces a que los esfuerzos que se hacen queden en segundo plano. Roberto. Sí, un apunte a esto de la salud mental. El otro día abrieron el Vilar de Bo para la prensa y uno de los pabellones realmente es tétrico y me imagino que allí nadie puede superar esa situación. Hay que destacar también lo que hace el Hospital Maciel en la parte creativa, porque a veces hay que ser creativos en conseguir recursos. El Café Solidario es una muestra, ha sido un éxito, la noche del Maciel, y le quería preguntar justamente a Villar, ¿dónde se vuelcan los recursos de estas últimas campañas y cómo se viene perfilando para la próxima? Yo primero quiero decir una cosa, es halagueño hablar de islas, pero no es real. No es real porque es imposible, es decir, justamente los procesos se dan de forma global. A veces hay lugares donde las cosas se cristalizan más, en otros menos, pero hay muchos procesos muy interesantes dentro de la salud pública, también a nivel del sector privado hay procesos interesantes y que tenemos que tener. Hay hospitales a veces que están como el hospital militar o el hospital policial que a veces no se evalúan y que tienen cosas muy interesantes que están haciendo. Bueno, dentro el de caso ACE, de clínicas, por ejemplo, que sin considerarse como un hospital, digamos, de salud pública, pero sí universitario, tiene cosas extraordinarias. Tiene islas, lamentablemente, también. A veces hay cosas que se difunden más, otras menos, pero se están haciendo dentro de ACE, el proceso es colectivo, es muy bueno y es muy fuerte además. Hay muchas cosas por cambiar, nosotros estamos muy desconformes, pero incluso con el propio hospital, es decir, cuando yo te decía que hay un trabajo que no está terminado es por eso. Sobre lo que tú decías, la primera noche del Maciel se utilizó para la compra de un láser verde para urología, pero nosotros tenemos la misión de resolver el tema de las litiasis renales en el Maciel de todo el país, somos referencia nacional. En la segunda noche en el Maciel, que fue con Dressler, se compró un analizador genético de germen patógeno que nos está permitiendo ya hoy diagnosticar en 2 horas el germen responsable de una infección, cosa que normalmente lleva entre 24 y 48 horas con cultivo. La otra noche, que fue con No Te Va a Gustar, se compró un equipo para neurocirugía, para cirugía estereotáxica, que ya se está utilizando. Y la última, que fue con los chefs en el Banco República, se utilizó para la compra de un espirómetro que esperamos entregarlo ahora entre el 14 de julio y el 16 de julio. Queremos invitar a todos los que estuvieron esa noche para entregarlos. Hay una idea ahí para este año. No se puede adelantar mucho de eso, me imagino. Bueno, hay algunos otros datos. Hay alguien acá que me pregunta, o sea, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Por qué no se le otorga a cada uno el dinero? Dividen entre todos los que se le da a ACE y que cada uno elija su mutualista. Me parece que va en el sentido también de la asistencia hospitalaria, en este caso en el Maciel. ¿Qué responde a esto, Álvaro? La experiencia en el mundo de los sistemas de salud ha demostrado que los hospitales públicos tienen un papel fundamental como regulador de la inequidad, es decir, es un balanceador del sistema, pero además es un lugar donde se generan protocolos de atención, donde se trata de elaborar en conjunto. La misma vida del hospital permite eso porque nosotros tenemos un horario fundamentalmente entre las 8 y la 1 o las 2 de la tarde donde confluyen todos los especialistas. En general los especialistas y los médicos en general trabajan a nivel privado en la tarde. Eso permite que en la mañana
se den las discusiones colectivas. Es muy raro que un paciente en el Maciel sea visto por un solo especialista sin discutirlo con sus colegas, y el ambiente del hospital permite eso. Yo creo que hospitales públicos fuertes permiten que después el resto de toda la medicina nacional se derrame, digamos, la medicina nacional. Hay algunos datos interesantes, de pronto no podemos hablarlos todos con el director, pero por ejemplo estoy enterado de ¿es el prestador de salud público más informatizado? Sí, nosotros estamos trabajando con ¿Me lo responde después de la pausa? No. Tengo que hacer una pausa brevísima y después venimos con eso. Además hay otro tema que me interesa, la cirugía de la obesidad, que se practica también en el Maciel. En instantes luego de la pausa. Estamos cerrando esta edición de Todas las Voces con el doctor Álvaro Villar, como le decía Conrado, un calificado neurocirujano, además ahora director del Hospital Maciel. Roberto planteaba inquietudes respecto a la nómina de personas que se cambian de sexo. También en el Hospital Maciel hay 3 en lista de espera, pero además con un dato brevísimo porque no tenemos más tiempo. Un dato interesante, es una intervención integral, hasta en la voz. Sí, el grupo de otorrinos que tiene una policlínica de la voz en el Maciel, que se han especializado en la parte de laringia, están estudiando esa posibilidad de operarlos también. Ellos hacen esa operación. Después está el tema de la obesidad. Allí hay una lista también, me imagino. Hay una lista como para 2 años. Claro. Igual ellos está dentro del tratamiento una espera en la cual tienen que bajar un 10% de peso, pero los resultados son muy buenos. Bien, y otras situaciones angustiantes. Una señora va con una sospecha de cáncer de mama, en el mismo día el diagnóstico está. Sí, en cáncer de pulmón. Nosotros somos referencia en cáncer de pulmón. En la mañana se hace la tomografía, la fibrobroncoscopía que se hace sobre la 1 a 2 de la tarde, y ya tenemos la biopsia extemporánea luego de la fibra. Álvaro, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. El director del Hospital Maciel, gracias como siempre al extraordinario panel que tenemos cada una de las ediciones de Todas las Voces. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 20:30 por Montecarlo Televisión.